Estamos con el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Delgado, muchísimas gracias por estar acá en Canal. Gracias, un gusto por primera vez en la redacción de Montevideo.com. Bien, bienvenido. Y bueno, se terminó un periodo de trabajo muy largo con la rendición de cuentas en la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda. Sí, generalmente estos procesos son intensos, de muchas horas, porque no solo se empieza recibiendo el equipo económico, sino que además después vienen todos los ministerios, los incisos del 220, todos los organismos, desde el Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso, INAU, Universidad. Y después hay días donde se reciben delegaciones que de alguna medida se pueden sentir afectadas, de sindicatos hasta organizaciones civiles que se pueden sentir afectadas, con lo cual tuvimos casi 20 y pico días de trabajo a doble turno con esto, y el martes y miércoles se terminó de votar en el plenario de la Cámara de Senadores. Primera conclusión, la rendición de cuentas tiene 4 partes nuevas, por decir, o el corazón de la rendición de cuentas está vinculado a 4 partes. La primera que contiene un ajuste fiscal, punto. Es un ajuste fiscal donde en realidad borran con el codo lo que habían escrito con la mano hace 6 meses atrás. ¿Le parece que no era necesario este ajuste para abatir el déficit fiscal? Lo que pasa que el Estado empezó por lo más fácil, que es tratar de no hablar de la calidad del gasto del Estado, y empezar por una cosa que obviamente es de fácil recaudación. El impuesto a los sueldos se recauda rápidamente, el impuesto a los jubilados también, el impuesto a las empresas también. Me parece que se empezó en forma injusta, y si era necesario deberían dar la cláusula, como se puso algunas veces, que sea perentorio, o sea, con al año, que duren un año en vigencia, ya que dicen que el año que viene va a tener otra realidad. Bueno, que pongamos fecha de vigencia a partir del próximo año, para que no esté más de un año recayendo sobre las empresas, sobre los jubilados y sobre los trabajadores. A mí me da un sentido de, no sé si de indignación, pero por lo menos de mucha rebeldía el hecho de haber tenido 10 años de bonanza económica, como nunca conoció el Uruguay, donde producíamos mucho, vendíamos lo que producíamos a buenos valores, y no se invirtió en educación, en infraestructura, no se invirtió en previsión. En educación se invirtió. Y no lo necesario, o por lo menos ahí entramos en el otro tema, que es la calidad del gasto. Que es un debate que tuvimos el otro día, que el Frente reconoció que es un debate pendiente hablar de la calidad del gasto. Y sobre todo no se invirtió en previsión, ¿sabes? Porque si no, no podíamos haber tenido 10 años de bonanza y terminar ahora ante la primer zozobra económica. Cuando cambia el viento, lo primero que hacer es un ajuste fiscal. Y el tercer componente de la rendición tiene que ver con un aumento del tope de endeudamiento que se habilita al Poder Ejecutivo. Recordemos que el 2014 pasó de 600 a 1.200 millones de dólares, después terminó en 1.900, bueno, ahora se habilita a 2.300 millones de dólares, que es más o menos el déficit que tiene el presupuesto. Son 2.000 millones de dólares aproximadamente. O sea, el aumento del déficit de presupuestal, o la brecha no financiada, terminamos financiándolo con deuda. Y el cuarto punto, cuarto y quinto punto que te quiero mencionar en la rendición de cuentas para cerrar, es el tema de la limitación de las donaciones a las universidades de gestión privada, de las donaciones a las empresas. Recordemos que hay un régimen que le puso el propio Frente Amplio del 2007 con la reforma tributaria, donde permitía a una serie de instituciones públicas, empresas, ¿verdad?, donar plata a determinados proyectos a una serie de instituciones. Son 30 y pico las instituciones. ¿Quién definía cuánto se donaba y cuánto se dopeaba cada una? El Ministerio de Economía. Había una serie de instituciones aprobadas por ley, muchas con función social, otra con función educativa, que se le permitía que las empresas pudieran donarle. De esa donación, el 75% lo podían deducir de pago a cuenta del impuesto a la renta o del patrimonio. Obviamente, en diputados, por un tema ideológico, la verdad, sin explicación y sin fundamento, eliminaron eso, o sea, eliminaron la posibilidad de este mecanismo que además está controlado y muy auditado por el Ministerio de Economía, solamente para las universidades de gestión privada, son 5. Se sacó de diputados, en el Senado se dio de vuelta al debate y el Frente Amplio habilitó
a que se siguiera con el régimen, pero en vez de poder deducir el 75%, bajarlo al 40%, cosa que en realidad no tiene mucho sentido, porque la ideología terminó siendo porcentual. Nosotros preferimos, si querían discutir todo el sistema, discutámoslo, pero primero no empecemos recortando y después le discutimos qué funciona bien y qué funciona mal. Discutámoslo y después vemos que hay que recortar o que hay que subir, y no empezando con una guiñada a la barra. Topolansky dijo que esa solución había sido una forma, bueno, de pasar esta rendición de cuentas para después sí votar una ley que, bueno, que ponga regulación sobre todo el sistema. Pero y eso fue una guiñada a la barra, ¿no? Digo, esta lógica interna de las pulseadas internas del Frente Amplio, que cada sector ahora vemos que en vez de proponer, pelearse por quién propone más cosas, se pelean por quién traba al otro. Somos todos rehenes de una interna de un partido político, de los sectores de un partido político que además tiene mayoría propia en el Parlamento, como es el partido de gobierno. Este caso, después hablamos de eso, pero en este caso yo creo que no, se cae por su propio peso. Si vamos a discutir el sistema, porque no solo son las universidades privadas, hay 30 instituciones que tienen este régimen de la posibilidad que le puedan donar. Bueno, discutamos primero el sistema, qué funciona bien, qué se aplica bien, qué mal, qué hay que mejorar. Capaz que en algunos casos hay que aumentar el porcentaje, capaz que en otros hay que bajarlo, pero partamos de la base de un estudio general sin discriminar a nadie. En este caso se empieza recortando algunos, ¿por qué? Y porque una parte de la barra más dura le dijo tenemos prejuicio contra las universidades privadas. La verdad nos parece injusto, discriminatorio, y además nos parece poco útil. El Frente Amplio se esmera muchas veces en que lo que funciona bien tocarlo. Y en este caso hay 6.000 gurises que van a quedar afectados, vinculado a becas, vinculado a investigación, sobre todo en las universidades de gestión privada. Mirá que la mayoría no va en BMW a estudiar, Hay tanto poder adquisitivo como en la Universidad de la República como en las universidades privadas. Lo que pasa es que las universidades privadas tienen un componente muy importante de becas, con un programa y un departamento de asistencia social, donde la mitad de los que van a las universidades privadas vienen de liceos públicos, y casi el 60%, depende de las universidades, son dispares, vienen del interior. Y los que vienen del interior hacen un esfuerzo muy grande para mandar a un gurí a estudiar en una universidad privada. Como legislador opositor, ¿cómo se siente el hecho de que toda la discusión pública de la rendición de cuentas pase básicamente por qué sector del Frente Amplio está de acuerdo con qué artículo? Pues sabes que es un poco frustrante y es una enseñanza capaz que tiene una lectura política para adelante. Es un poco frustrante, y ahora te explico por qué, es un poco frustrante dar las debates parlamentarios, los fundamentos, presentar muchas iniciativas y terminar mordiendo a la orilla, como dijo un amigo, jugamos como nunca y perdimos como siempre. La verdad que como el Frente Amplio tiene mayoría propia en ambas cámaras, el nivel de incidencia, más allá de la percusión y del debate con ideas y con fundamentos, el nivel de incidencia termina siendo menor. ¿Por qué? Abroquelan en una mayoría propia que cada vez le cuesta más mantener sin hacerse concesiones mutuas. No, lo vivimos ahora mucho en un grado superlativo con respecto al periodo pasado y el anterior. Yo lo digo y tengo buen diálogo con el Frente Amplio, me toca ser el coordinador del Partido Nacional, estoy en diálogo permanente con todos los partidos. En muchos casos hemos tenido capacidad de incidencia, nos han llevado proyectos de ley en lo personal. En general no es la regla, es la excepción. El nivel de incidencia es menor porque hay un gobierno que tiene mayoría propia y la tiene que cuidar y cada vez le cuesta más cuidarla. La lectura política, yo creo que se va a abrir en la próxima elección una oportunidad para el Uruguay y un aprendizaje. Una oportunidad que pueda haber un gobierno diferente y un aprendizaje que yo creo que está bueno que ningún partido tenga mayoría propia. Porque eso te da posibilidad de hacer muchas cosas, pero se te van tapando las orejas, porque tendés a escucharte a vos mismo. Y si tenés que salir a negociar con los demás partidos, mayorías operativas para apoyar las leyes y aprobarlas, te va a permitir encontrar ideas que quizás sean mejores, que te convenzan o convencer, y aquello de que las ideas son buenas o malas no en función de quién las propone, sino en función del efecto que tengan, para mí es importante como desafío para adelante. Igual, ese escenario de negociación, que es interesante, se haría en el caso de que el Frente Amplio tuviera el Poder Ejecutivo y no tuviera mayorías parlamentarias, porque en el caso de que ganara, por ejemplo, el Partido Nacional,
uno imagina que fácilmente va a ser mayorías parlamentarias con el Partido Colorado, como hizo un gobierno de coalición en el O con el gobierno de Partido Valle. Independiente. O con el Partido Independiente, o con otros partidos. La construcción de mayorías operativas implica, obviamente, mayor capacidad de negociación, quizá mayor esfuerzo. Lo difícil va a costar un poco más, pero yo creo que es mucho más sólida la construcción y más sólida el resultado, más sólido el resultado, porque implica que tenés que generar mayorías operativas, por lo menos con más partidos que el propio, que es lo que no le pasa al Frente Amplio. Hoy la mayoría la genera por sí mismo, con lo cual no tiene que consultar con ningún otro partido. Esto es un laudo interno, en función de pulsadas internas dentro de los diferentes sectores. Como yo creo que el gobierno que viene no va a tener mayoría propia, ningún partido político va a tener la obligación, la necesidad, y yo creo que la oportunidad, y la celebro, de tener que salir a buscar negociaciones para tener mayorías operativas, con más partidos. Pero eso va a implicar no solo imponer tus ideas, sino también absorber ideas ajenas. ¿Te gustaría una interna Adriana Peña a la calle Pou? Acá hay un objetivo fundamental que no podemos perder de vista, que es la próxima elección, que todavía está muy lejos, bastante, 3 años es mucho tiempo, donde el Partido Nacional, yo pienso y me adelanto a decir que tiene una gran oportunidad. A ver, el Uruguay tiene una gran oportunidad de repensar el tema electoral. Yo creo que el Frente se ha ido agotando en su capacidad de gestión, se ha ido agotando en su capacidad de generar propuestas, se ha ido agotando en sus propios cuadros técnicos y políticos, en su capacidad de renovación y en su capacidad de mística. Uno no gana una elección sin mística, sin sueños, sin esperanza. Y esperemos ser merecedores de esa ilusión, de que la gente pueda volver a creer. Ahora, para que eso se dé, para que la gente dé la chance de que venga un gobierno diferente, no alcanza que el otro se fue agotando en su proyecto. Implica que uno también esté convencido, preparado, y yo te adelanto que lo estamos, en que lo que viene, y convencer a la gente, ilusionar a la gente en que lo que viene va a ser mejor que lo que deja. Porque para que esto se dé, hay mucha gente, no sé si mucha, pero alguna gente, la mayoría del parlamentario tuvieron por 4.000 votos. Hay alguna gente que va a tener que dejar de votar al Frente Amplio y pasar a votar otra cosa, para que venga un cambio dentro de 3 años. Ese es el objetivo principal. Internas, no internas, quienes son instrumentales. El objetivo principal es tener que la gente, estar posicionado para merecer la chance de la gente. Si esta es la interna, si hay internas, si no hay internas, de qué forma, entre 2 o entre 3, veremos más adelante. Cuando hablaste de ilusión, de esperanza, me vino a la cabeza el tema de los salarios, ¿no? Hubo novedades en la rendición de cuentas respecto de eso, ¿no? Se fijó un tope del 60% del salario del presidente. Sí, lo votamos todos los partidos. Uno del artículo, el artículo 10 de la rendición de cuentas, que lo que hace fija, no en la administración central que ya está fijado, sino en el estado paralelo. Hay un estado que cada vez vemos, lo vi en ANCAP, en la investigadora ANCAP, hay 19 colaterales en ANCAP que funcionan en el derecho privado, que son hijas y nietas de ANCAP, porque algunos son hijas de las hijas. Alur tiene colaterales de la cual él es propietaria. Funcionan en el derecho privado, pero en realidad la propiedad es estatal, porque la propiedad la tiene ANCAP, con lo cual todos los riesgos lo termina solventando la espalda de un fondo de los contribuyentes, que es el fondo público de ANCAP. El presupuesto de ANCAP en el derecho privado, con menos controles y la obligación de licitaciones, sin intervención del Tribunal de Cuentas, obviamente con más flexibilidades, pero se ha ido huyendo del derecho administrativo hacia un estado paralelo que funciona el derecho privado. En ese sentido, nosotros presentamos un proyecto de ley para empezar a controlar todo estado paralelo. No solo pasa en ANCAP, pasan otras cantidad de empresas estatales
paraestatales o empresas colaterales de las estatales, que funcionan en el derecho privado pero que la propiedad es estatal. Presentaba un proyecto de ley para tener mayor control sobre ellas, porque están fuera del control y del radar del Tribunal de Cuentas y del Parlamento, obviamente. Y ahí obviamente no regían los topes, no regían el TOCAF, no regían una cantidad de disposiciones. En este caso, en el artículo 10 de la rendición de cuentas se le ponen topes. ¿A qué? A los sueldos. Yo creo que es una buena señal. Un 60% del sueldo del presidente que se aplica a la administración central, ahora a partir de esta rendición de cuentas se va a aplicar a las empresas públicas, a las empresas privadas que funcionan en el derecho privado pero de propiedad estatal, a las personas públicas no estatales y también a los gobiernos departamentales. Bien, a los gobiernos departamentales no llegan a los intendentes porque eso está previsto por Constitución que sea aprobado por la Junta, ¿es así? Sí, el caso de los intendentes son aprobados por la Junta del ejercicio anterior. Los sueldos los aprueba la Junta departamental. Del ejercicio anterior aprueba el siguiente ajuste de los intendentes. Está previsto en la Constitución. Por eso los intendentes quedan aparte, porque obviamente hay una norma constitucional, hay un artículo de la Constitución que se dice cómo se fijan el salario de los intendentes, pero todo el resto de los directores de las intendencias van a estar incluidos. De todas maneras, ahí el único que se pasa de ese tope es Antía, el intendente de Maldonado. Sí, que además ya venía con un sueldo de estas características de la administración anterior y la junta anterior es la que le fija el sueldo a Antía. El Antía es receptor de un sueldo que le fijó la junta departamental anterior. Sí, pero en este caso, para hablar de topes y de montos, sería el único que estaría por encima de eso. Bien. ¿Qué te pareció la noticia del levantamiento del secretario bancario para Sendic y los directores de ANCAP? Bueno, en realidad yo no sé exactamente si están personas nombradas. Nosotros anunciamos, cuando terminó la investigadora, dijimos 3 cosas, para ir un poquito más atrás. Recordemos que la investigadora de ANCAP, a partir de casi 800 millones de pérdida en 5 años, nosotros dijimos que en este caso ya no tenía sentido ni llamar a sala ministros ni a comisión. Me acuerdo de una charla con Luis Lacalle Pou. Lo que dijimos, vamos a tratar de generar una investigadora que por primera vez intente pasar por encima del muro de la mayoría propia, ¿no? De esa barrera que hay. Y yo creo que el Frente hizo dio una buena señal en aprobar la primera investigadora que aprueba sobre su gestión en 10 años. Obviamente tuvo resultado que en 4 meses de trabajo muy intenso, a veces varias veces por semana de reuniones de muchísimas horas, con la poca colaboración de muchos gerentes de ANCAP. ANCAP no la vi colaborando demasiado en la investigadora. Aún así se llegó a una serie de conclusiones importantes donde yo destaco 3 perfiles. Nosotros terminamos el Partido Nacional con 15 capítulos separados que los definimos en 15 temas diferentes. Pero 3 perfiles pasaban transversalmente los 15 capítulos. La primera, detección de errores y horrores de gestión. Segundo, irregularidades e ilicitudes. Y la tercera, algunas irregularidades que a nuestro juicio podían tener presunción de que podía haber delito. En ese sentido, en 6 capítulos de los 15 los enviamos a la justicia penal del crimen organizado en este caso. Hicimos nosotros el Partido Nacional, fue el Partido Nacional, hizo lo propio el Partido Colorado con 4 temas, el Partido Independiente con 6 y Asamblea Popular también hizo la denuncia penal en el mismo juzgado de crimen organizado. Sé que la jueza unificó los expedientes, nosotros llevamos 18.000 folios de prueba y empezó un proceso. Sé que la jueza, además hubo un cambio de juez, porque estaba previsto el cambio de juez, vino una nueva jueza, estaba el juez Valetti, vino una nueva jueza del crimen organizado y hubo un cambio de fiscal. En ese sentido, sé que la jueza determinó 2 cosas: crear un grupo pericial de peritos para estudiar ese informe, y segundo, unificar todas las denuncias en un solo expediente de todos los partidos. Y bueno, y me enteré por la prensa y después abogados de los partidos que son los patrocinantes. Los abogados pueden tener derecho a poder presentar
alguna prueba adicional o poder averiguar el trámite del expediente, si pasó para algún organismo o para otro. Sé que liberó un oficio para ANCAP para que le den un organigrama y eventualmente, son temas de prensa, yo no tengo información al respecto, estaría levantando el secreto bancario en algunas situaciones en función de un informe de los peritos, es lo que dice la prensa. Nosotros denunciamos hechos, no personas. Ahora, los hechos tienen responsables, que tienen nombre y apellido. Y en los pedidos de citaciones a declarar en los 6 capítulos que presentamos hay cerca de 60 personas. Obviamente los directorios correspondientes a ANCAP. Bien. No demuestra mucha convicción a la hora de señalar presuntos delitos. ¿A qué se debe? Porque uno escucha, bueno, 800 millones de déficit, puede ser discutible que sea una mala gestión, pero como que es difícil de discutir eso, ¿no? Común lleva a decir que, bueno, hay una mala gestión si hay 800 millones de dólares de déficit. Estamos hablando de, por ejemplo, 8 planes de emergencia, ¿no? O sea, se podría haber hecho eso con ese dinero. Sí, pero seguramente no tendríamos que capitalizar ANCAP, seguramente no estuviera el ajuste fiscal que le va a ir ahora a la gente, a los jubilados. Claro, pero al escucharlos hablar de presuntos delitos, ahí es como que ya el tono baja. No, porque es como ¿sabes lo que pasa? Están esperando que diga una palabra de más para decir, vieron, prejuzgaron, están diciendo que hay delitos, cuando en realidad la justicia, sí, es verdad, es la justicia lo determina. Ahora, por algo nosotros enviamos 6 capítulos, porque tenemos la convicción suficiente de que hay delitos en esos 6 capítulos. Quien lo determina no soy yo no puedo decir hay delitos, yo te puedo tener la convicción. A ver, no el senador Álvaro Delgado, los abogados penalistas que trabajaron con nosotros y administrativistas. Atrás de cada uno de los capítulos venía un informe del catedrático Carlos del Piazzo de Derecho Administrativo, donde denunciaba irregularidades, ilicitudes, todas las contravenciones a normas, ordenanzas, decretos. Detectamos 49 a lo largo de la investigadora. Obviamente, en algunos de ellos los penalistas nos dijeron, bueno, acá puede haber un delito, acá puede haber un delito, acá puede haber un delito. Cuando te dicen eso, la responsabilidad es que lo determine, que lo tiene que determinar, no somos nosotros. Sobre lo primero, sobre los errores u horrores de gestión y sobre las irregularidades e ilicitudes que no tienen características penales, obviamente nosotros dimos un debate para que asuman quienes estuvieron al frente la responsabilidad política. Y el frente se abroqueló a defenderlo, todo el frente, y se negó a pasar todos los capítulos a la justicia, el frente. Por eso nosotros hicimos la denuncia penal correspondiente y va a ser la justicia la que lo determine. Ahora, me da mucha curiosidad que algunos dicen, bueno, miren que no hay delito. Puede haber mala gestión, pero no hay delito, como si fuera un eximiente. Y la verdad, una gestión de este nivel, de estas características, con una pérdida de 800 millones de dólares, una empresa estatal monopólica, con precio administrado, porque el precio de combustible es un precio administrado, ¿verdad? Sí, aparte en momentos hasta el 2014 de expansión económica, con 5 años consecutivos de récord de venta de combustible, hay que hacer mucha fuerza para fundir ANCAP. Y la fundición de ANCAP, el agujero negro de los 800 millones de dólares, lo estamos pagando todos los días. Por algo, es que los combustibles no bajaron de octubre del año pasado, cuando en algunos casos se desplomó el petróleo y bajó el dólar. Yo hice una cuenta, todo un seguimiento mes a mes, y me da que hasta los primeros días de septiembre, el promedio, desde octubre, que fue la última modificación del precio de los combustibles de octubre del año pasado hasta ahora, el promedio está 15% por debajo, a mí me da, en función de la variación dólar y petróleo, que son las dos variables más importantes en la paramétrica, 15% por debajo del precio que fijó ANCAP en la referencia. Con lo cual, yo estimo que hay una recaudación adicional de 120 millones de dólares. Adicional, a lo que tendrían que y aparte recaudar. Eso tiende a ser mayor porque el dólar 120 sigue bajando millones de dólares adicionales, 120, 125. Obviamente, para que le cambien los números a ANCAP y los cambien los números del balance. Pero es como hacer el gol con una mano. Delgado, muchísimas gracias por estar acá en M. Gracias, que pasen.